Muy bien, seguimos con las elecciones 2015, estamos a horas de que se cumpla el ciclo electoral en esta provincia. Por tal motivo hemos dado la oportunidad a prácticamente todos los candidatos para que puedan expresarse. Hoy quisimos cerrar el diálogo con el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesati, viniendo a la residencia de los gobernadores, un lugar emblemático en términos de democracia. Pesati, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien. En principio, ¿qué representa para un hombre de Viedma la residencia de los gobernadores que este gobernador Bereltinec nunca ha utilizado? Bueno, sin duda es un sitio que ya tiene un contenido histórico muy importante para la capital de la provincia, para la provincia también. Y bueno, es un edificio que tiene ya casi 100 años. Se construyó durante la gobernación del gobernador Molina, un gobernador del territorio nacional, en épocas donde en Viedma no existían hoteles. Se construyó con el propósito de que cuando llegaran aquí a la capital del territorio funcionarios nacionales tuvieran un lugar donde alojarse, porque de lo contrario tenían que hacerlo siempre en Patagones, que era la ciudad que tenía los hoteles adecuados como para poder recibir visitantes de esa categoría. Así que Molina tomó esa iniciativa y durante mucho tiempo fue la residencia de los gobernadores del territorio. Y bueno, Alberto Bereltinec tomó la decisión de continuar viviendo en una casa, digamos que, bueno, En un barrio de la ciudad. sí, que fue la casa que comenzó a alquilar cuando llegó a Viedma como vicegobernador de la provincia, por distintos factores, incluso algunos factores que tienen que ver con su cuestión familiar. Él es padre de hijos muy chicos y seguramente las características que tiene este edificio no se adecúan para bueno, una familia con chicos menores y niños para poder tener un ámbito de privacidad necesarios. Y este lugar ha sido hasta ahora un lugar donde se ha utilizado para distintos eventos, reuniones propias del gobierno, encuentros con visitantes que llegan a la ciudad, visitantes de otros gobiernos provinciales, nacional, visitantes de otros países, también por supuesto para eventos de orden cultural, han habido varios aquí, y también para la presentación de eventos deportivos, eventos culturales. La idea, bueno, es que es un espacio que pueda tener una utilización desde esa perspectiva, sin descontar también la posibilidad de que algún día podamos tener aquí un ámbito de exposición de nuestros principales exponentes de la cultura, exposición de cuadros, de escultura, una suerte de centro cultural que tengamos aquí en la capital de la provincia, en un lugar que tiene alto contenido histórico, un lugar como para que tengamos también un espacio para la cultura. Bueno, estamos a horas de que cierre la campaña electoral, las elecciones del próximo domingo. El hecho de ser gobierno, ¿les ha jugado a favor? Digo, en algún punto se está plebiscitando lo que ustedes han venido realizando. Yo creo que cuando llega una elección en la democracia, en esta de nuestro país y en cualquier democracia del mundo, se elige por la continuidad o por el cambio. La continuidad siempre la expresa el oficialismo, el cambio a la oposición. Y por lo tanto, el primer resumen sobre lo que usted me pregunta me parece que se conecta con esta cuestión de que en toda elección se vota o por la continuidad o por el cambio. Nosotros, por supuesto, representamos la continuidad de lo que hemos hecho durante estos 3 años y medio, que ha tenido varias etapas este devenir. La última etapa quizás es la más importante, nace a partir de mediados del año pasado hasta aquí, donde incorporamos los principales logros desde la perspectiva de los resultados del gobierno. Independientemente de ello, por supuesto que tenemos en el resultado global factores que concurren para mostrar un gobierno que ha logrado vencer situaciones que por décadas Río Negro tuvo como una cuestión casi natural de su propio funcionamiento. Hace 3 años que Río Negro no necesita dinero para funcionar en el sentido de tener que andar pidiendo prestado como era habitual antes. Cualquiera recordará que el gobernador de la provincia, sea quien sea, cada 2 o 3 meses tenía que ir a la Casa Rosada, a golpear la puerta, a pedir plata para terminar de pagar los sueldos a los porteros, al mes siguiente para terminar de pagar el sueldo a los empleados de la salud pública. Eso nosotros lo hemos podido superar. Río Negro es una provincia que hoy vive con lo suyo, vive con sus propios dineros, puede cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma. Si nos referimos a la cuestión, digamos, que hace a sus obligaciones primarias con el empleado estatal, nosotros hace ya
casi 3 años que estamos pagando los sueldos y los aguinaldos en tiempo y forma, en efectivo, todo junto como corresponde, como dice la ley. Los sueldos los pagamos a partir del primer día hábil de cada mes, no existen más los cronogramas en esta provincia como era habitual antes, y hemos restituido importantes derechos al sector público. El 40% de zona desfavorable a los casi 20.000 trabajadores estatales que habían perdido ese derecho, la restitución del pago de la antigüedad, el aumento automático de categorías. Bueno, hace relativamente muy poco hemos aumentado casi un 33% las asignaciones familiares por hijo, por matrimonio, por casamiento. Hemos incorporado a la planta permanente del Estado a 5.055 empleados estatales. Hemos regularizado muchos aspectos que hacen a la carrera de los trabajadores estatales. Algo muy emblemático, muy importante para nosotros, la creación del agrupamiento de los combatientes de incendios forestales, de nuestros trabajadores del SPLIF, del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios, que tienen bajo su cuidado el principal patrimonio forestal que tiene la provincia en su cordillera. Esos trabajadores son los que nos han permitido este año, con 900 focos de incendios, sofocarlos a todos, no tener pérdida de ese patrimonio, y eso tiene que ver con nuestro personal que está altamente capacitado, bien remunerado, a su vez bien equipado. Hemos invertido casi 40 millones de pesos para dotar al Servicio de Prevención y Luchas contra Incendios del material adecuado, y por supuesto le hemos dado estabilidad a estos trabajadores que hasta hace 3 años atrás eran contratados durante el verano, en invierno perdían su relación laboral con el Estado y así sucesivamente. Hoy tienen estabilidad en el empleo, tienen una carrera como corresponde, y eso se corresponde, si vale la redundancia, en los resultados que hemos tenido. Una provincia hermana, la de Chubut, perdió kilómetros y kilómetros cuadrados de bosque nativo, producto de la concurrencia, de la sequía y de las altas temperaturas. Río Negro, en un mismo contexto climático, no tuvo pérdida significativa, pero sí 900 episodios, focos de incendio que pudieron ser sofocados. Esto habla y es simbólico y es un ejemplo de lo que significa tener una buena relación con nuestros trabajadores estatales, reconociéndoles sus derechos, jerarquizándolos, dándole una carrera y por supuesto cumpliendo con ellos como corresponde, pagando los sueldos y los aguinaldos en el momento como lo indica la ley. Usted plantea la continuidad o el cambio. Paradójicamente, algunos números en materia de encuestas que se manejan hablan de una posible polarización en la elección de lo que sería, hasta hace no mucho tiempo atrás, el mismo partido político que los rionegrinos habían elegido para gobernar. Sí, yo prefiero hablar de un sector que es el sector del pichetismo, que es el que lidera la oposición. La propuesta que tenemos como principal propuesta en el arco de la oposición. Me parece que es una propuesta política fuertemente enclavada en lo que el senador Pichetto constituye, tiene la impronta de Pichetto, es una construcción de Pichetto. Con todo el respeto lo digo porque no quiero que se interprete mal. Me parece que es una expresión del pichetismo que tiene todas las improntas de ese sector, un sector importante desde luego del peronismo, que ya en el proceso que lideró Carlos Soria no formó parte de ese proceso con el protagonismo que probablemente quiso tener y no pudo. Ese fue un proceso que lideró Soria con su compañero de fórmula, Alberto Bretinec, que es una consecuencia de aquel proceso político que puso en marcha aquel exgobernador de la provincia. ¿Ustedes estiman que los primeros años de gobierno, después de lo ocurrido con Soria, el sector del pichetismo entorpeció la gestión de Bretinec? Hay cosas que, yo siempre digo que cuando hay una fotografía muy explícita no hace falta que uno le ponga un epígrafe abajo explicando lo que dice la foto, ¿no? Me parece que todo el mundo sabe las cosas que pasaron en Río Negro. Todos los intentos que hubieron para que este gobierno no pudiera concretar sus resultados, no pudiera funcionar con la concordia que necesita cualquier gobierno para poder funcionar bien. Y fíjate vos que pese a ello, y yo soy testigo de esto, de tantas veces que lo vi, el gobernador Bretinec tuvo muchas veces, o casi todos los días, digamos, durante mucho tiempo, antes de entrar a su despacho tenía que desandar un largo laberinto de obstáculos, de palos en la rueda, de piedras en el camino, puestos a propósito, por aquellos que incluso siendo hasta ministros del propio gobierno, en vez de trabajar por el éxito de la gestión, trabajaban por el fracaso de la gestión. Pese a todo eso, a esas malas intenciones, a cuestiones que
probablemente nunca pueda comprender del todo, el gobierno pudo seguir avanzando y concretando estas cosas que en esta provincia, me parece a mí, son muy elocuentes de lo que hemos podido lograr. Yo siempre digo que los gobiernos no se pueden medir en términos absolutos, siempre hay que medirlos en términos relativos, hay que compararlos necesariamente para saber qué resultados obtuvieron. Y creo que este gobierno, que tiene 3 años y 6 meses de gestión, hay que compararlo con todos los gobiernos que hemos tenido antes, no desde una perspectiva negativa, porque no me interesa justamente entrar en esos terrenos que suelen ser tan habituales en las campañas electorales, de ver cómo negativizo al otro, sino digo, hay que compararlo, en el buen sentido de la palabra, para advertir que los rionegrinos hemos, con este gobierno, podido avanzar en cuestiones que hasta hace un tiempo parecían imposibles. Por ejemplo, vivir con lo propio, que esta provincia pueda vivir con sus propios recursos. Esta es la gran noticia. Esto es lo que tendría que poner felices a todos los dirigentes rionegrinos del color político que sean. No puede ser que haya dirigentes políticos que pretenden gobernar la provincia o que pretenden tener una representación provincial, que frente a esto, que es indudable y es absolutamente comprobable, en vez de celebrar esta cuestión, se pongan muy mal. E incluso gestionen medidas arbitrarias en contra de la provincia, como esa medida tan arbitraria e injusta que recayó sobre la provincia cuando Río Negro fue excluida de un programa de refinanciamiento de deudas que comprende a 17 provincias argentinas y solamente a Río Negro la dejaron afuera, seguramente por una lógica que tiene que ver por el proceso electoral en marcha, que luego del 14 de junio seguramente lo vamos a resolver, porque además tengo la íntima convicción que en cuanto la presidenta conozca los detalles de esta decisión, que la gestionaron desde acá y que la tomó Aníbal Fernández en persona, una vez que la presidenta conozca exactamente lo que sucedió, lo va a revertir, porque esto es una injusticia tremenda que se cometió contra la provincia. Usted plantea que Río Negro vive con lo propio. ¿Esto es a instancias de la refinanciación de los fondos petroleros, que se ha dado este oxígeno en términos económicos y que se ha podido parar este gobernador de una manera distinta? No, nosotros logramos sostener el gobierno de la provincia con sus propios recursos mucho antes. Con la renegociación de los contratos hidrocarburíferos, lo que incorporamos son importantísimos recursos económicos y financieros al Estado de la provincia para invertir esos recursos en aquellos factores que indica la ley 4818 que votó por unanimidad la legislatura el 20 de diciembre de 2012. Estos fondos tienen que ir a obras de infraestructura urbana y desarrollo productivo. Y de los 1.300 y tantos millones de pesos que ingresaron por la renegociación de los contratos y que fue ley a partir del voto de 24 legisladores el 30 de diciembre y el resto que se ausentó, que se fue de la legislatura y que no lo votó, esos recursos se aplicaron. Una parte, 221 millones de pesos, fue distribuido entre los municipios de la provincia. No hay un solo municipio que no haya recibido una cuota aparte, en orden al mecanismo de coparticipación que tenemos, que no haya recibido una parte de esos recursos. Los municipios que tenían una creencia histórica respecto al Estado de la provincia, cobraron esa deuda histórica que no había pagado nunca Río Negro. Pero a su vez, destinamos 350 millones de pesos para la compra de equipamiento para nuestras principales políticas públicas. 90 millones de pesos para salud pública, que significará, por ejemplo, la dotación de tecnología hospitalaria. Qué sé yo, por ejemplo, el caso de Viedma es bastante emblemático. Viedma luchó mucho tiempo por tener un tomógrafo computado. Estamos ya licitando un tomógrafo computado para Viedma, otro para el Hospital Cabecera de General Roca, otro para el Hospital Cabecera de San Carlos de Bariloche. Junto con ese equipamiento, otro tipo de equipamiento que tiene que ver con la tecnología que cualquier hospital hoy, en pleno siglo XXI, necesita para tener alta capacidad de diagnosticar las distintas enfermedades. También estamos invirtiendo un monto similar en el sistema de seguridad pública, 174 móviles nuevos para la policía, la adquisición de un nuevo sistema de comunicación para la policía que reemplazará el viejo sistema analógico por un sistema tetradigital que pondrá a la policía de Río Negro a la vanguardia de cualquier fuerza de seguridad, que tiene que estar bien comunicada. Vamos a incorporar tecnología en nuestro gabinete de criminalística para mejorar la capacidad de investigar el delito por parte de la policía. Estamos invirtiendo 88 millones de pesos en la compra de maquinaria vial. Vamos a duplicar el parque vial que tiene la Dirección Provincial de Vialidad. Estamos comprando incluso maquinaria vial para mantener los caminos del IDEVI, los 300 kilómetros de camino que tiene el IDEVI. Hace 35 años que el IDEVI no compra un tornillo para una máquina, no tiene máquina. En el 80 fue desguazado el IDEVI.
año 1980. De allí hasta aquí no tuvo más nada. Estamos comprando maquinaria vial para mantener la red de caminos y maquinaria para mantener la red de canales. Por lo tanto, y por supuesto, somos la única provincia del país que tiene depositadas en letras del Tesoro casi 900 millones de pesos que están allí generando un interés como producto justamente de esta inversión en letras del Tesoro, que será aplicado todo íntegramente a un plan de obra pública de casi 1.500 millones de pesos que está en ejecución o en proceso de licitación. Ahora, vicegobernador, convengamos que para esto lo eligieron los rionegrinos, para cumplir dentro de este mandato y con estas posibilidades en esta gestión. Le pregunto en los pocos minutos que me quedan, ¿cuál es el pilar, el trazo grueso de lo que podría ser una próxima gestión si los rionegrinos así lo deciden? Bueno, en primer lugar me parece que si hemos podido lograr todo esto, como decía al principio, con tantos palos en la rueda, con tantas piedras en el camino, esto ya indica y significa que si nosotros tenemos la posibilidad de gobernar esta provincia, con lo que significará el respaldo popular si esto sucede, todo eso nos va a permitir hacer mucho más cosas de estas que pudimos hacer muchas veces con las manos atadas. Pero la otra cuestión que me parece fundamental, cuando elegimos un gobierno, lo que estamos eligiendo es el equivalente a una tripulación para que conduzca, qué sé yo, un avión. Y si yo me pongo como pasajero de un avión, lo que quiero es que esa tripulación sea una tripulación no solamente capacitada, sino que entre sí tengan buenas relaciones, que me garanticen que durante todo el trayecto en donde yo voy a poner mi vida en sus manos, no van a cometer ninguna situación que ponga en riesgo la buena marcha de ese viaje. Nosotros con Alberto Beretiné garantizamos que él como piloto y yo como copiloto de la provincia, más el equipo de trabajo que tenemos, vamos a subir al avión, lo vamos a poner en las alturas que corresponda para hacer el trayecto que tenemos que hacer de cara al futuro y que no nos vamos a pelear a 12.000 metros de altura, que no vamos a poner en riesgo a los pasajeros como producto de desavenencias que ya tenemos en tierra, pero que las estamos disimulando para ver si nos eligen como tripulación de ese avión. Me parece que esto hay que considerarlo. Me parece que por ahí, no digo que enfrente tengamos justamente una tripulación que cuando estén a 12.000 metros de altura comiencen a pelearse entre sí y eso ponga en riesgo la buena marcha de ese viaje. Pero creo que esto hay que observarlo. Me parece que nosotros sí garantizamos esta cuestión porque estamos probados, nos han probado en la cuestión práctica. Además, fíjate qué contradicción, ¿no? O qué paradoja. Alberto Beretiné y yo tenemos protagonismo en la vida política provincial hace muy poco. Alberto cuando inició su marcha como compañero de fórmula de Carlos Soria y en mi caso alguna relevancia provincial a partir del momento en que empecé a ocupar el cargo que hoy tengo. Hace apenas menos de un año de eso. Nuestros oponentes vienen de mucho más lejos. El caso del doctor Pichetto y Diana Piccinini ya aparecen sus nombres inscriptos en el devenir de esta provincia en el año 1983 con la recuperación de la democracia. Ya pasan a tener cargos provinciales en aquellos años, el mismo ingeniero Mendioro lo mismo, ni hablar por supuesto del ex gobernador Horacio Massachesi, que también ya en el año 83 fue diputado, ministro de Gobierno, jefe de policía, diputado nacional, gobernador. Pichetto era concejal, después intendente, luego diputado provincial, nacional, etc. La doctora Piccinini lo mismo. Son personas que tienen 32 años de ejercicio continuo de cargos como opositores, como oficialistas en la provincia. Y una experiencia, digamos, de 32 años, ¿no? Del año 83 hasta acá. En el caso nuestro tenemos mucho menos trayectoria en tiempo, digamos, ¿no? No hace 32 años que tenemos ese protagonismo o ese rol que ellos sí cumplieron. Hace mucho menos. Probablemente el 10% de ese tiempo. Pero tenemos la experiencia de haber estado en la primera línea de fuego, de haber estado en la trinchera, ¿no? No quiero hacer una comparación con la guerra, ¿no? Pero nos pasa a veces, podemos usar como ejemplo lo que pasaba en Malvinas, ¿no? Había muchos generales que tenían muchas estrellas acá arriba y al terminar la guerra siguieron teniendo muchas estrellas, pero cero experiencia en la defensa de los intereses de la patria. Y muchos soldados, muy jóvenes, algunos sin las estrellas, sin todos los aditamentos que tienen los grandes uniformes militares,
sirvieron a la patria con mucho coraje, con mucho patriotismo, y a ellos les debemos justamente la defensa de nuestro territorio en esos momentos tan difíciles. Bueno, nosotros por supuesto no tenemos tantas estrellas, no tenemos tantas condecoraciones ni medallas, probablemente seamos simples soldados rasos, pero que sí hemos estado en el primer lugar donde hay que defender las cosas y hemos defendido la provincia con la decisión que corresponde. Nosotros vamos a hacer un gobierno de Río Negro para representar a Río Negro en Río Negro. Creo que el tiempo de tener gobiernos en Río Negro que representan al gobierno de Buenos Aires en Río Negro se terminó. Me parece que tenemos que recuperar las ideas del federalismo, todos los argentinos, porque son las ideas fundantes de nuestra organización nacional y porque son las ideas que expusieron los mejores hombres que tuvo este país. El federalismo estuvo en el pensamiento de Mariano Moreno, en el pensamiento de San Martín, de Juan Manuel de Rosas, del Chacho Peñalosa, de Facundo Quiroga, de don Hipólito Yrigoyen, de Juan Domingo Perón, y también hay que citarlo del presidente Raúl Alfonsín, que tomó la decisión, lamentablemente no se pudo concretar, de trasladar la capital federal al interior del país, aquí en nuestra región, para terminar o comenzar a terminar con ese centralismo que todavía existe en Argentina y que pareciera ser que termina incorporándole toda su lógica a las lógicas de los distintos gobiernos para que el federalismo en la Argentina todavía continúe siendo una quimera, cuando todos sabemos que el federalismo es el mejor camino para tener un país más desarrollado, más unido, más integrado. Le agradezco que nos haya recibido. Muchas gracias.